Capítulo cuarto. Fuerza magnetomotriz en devanados estatóricos de máquinas sincrónicas. 4.1. Introducción. En este capítulo, inicialmente, vamos a analizar dónde se inducen las fuerzas electromotrices y fuerzas magnetomotrices del generador sincrónico. Para entender mejor la inducción de fuerza magnetomotriz creadora de campos magnéticos, haremos un análisis físico-matemático de las ondas estacionarias y las ondas viajeras y la composición de estas ondas. Para luego, en base al teorema de Fesar y Tesla, veremos qué tipo de ondas se presentan en los devanados estatóricos de las máquinas sincrónicas. Seguramente van a ser unas ondas senoidales, de manera que nos interesa entonces la amplitud de la fuerza magnetomotriz de los devanados estatóricos a paso diametral y la amplitud de las fuerzas magnetomotrices de los devanados estatóricos a paso acortado. Finalmente, comparar estas fuerzas magnetomotrices y ver la diferencia respecto al devanado a paso diametral con el devanado a paso acortado. Entonces, 4.2, fuerzas magnetomotrices que se presentan en los devanados estatóricos del generador sincrónico. Para entender esta fuerza magnetomotriz, inicialmente recapitulamos la fuerza electromotriz que hemos estudiado en los capítulos 1, 2 y 3. Es decir, en el capítulo 1 hemos visto el principio de funcionamiento del generador síncrono. En el capítulo 2 hemos calculado la magnitud de la fuerza electromotriz. Y en el capítulo 3 hemos aprendido a cómo conectar las bobinas del estator, que están en toda la periferia interna, de manera que el generador sincrónico se comporte como una fuente de tensión trifásica real. Es decir, tres fuentes ideales, cada una en serie con una impedancia interna de valor RA y J veces XS. Entonces, para que funcione nuestro generador, requerimos que en los bobinados del rotor alimentamos por corriente continua y la máquina motriz se encarga de hacer girar al rotor de manera que las bobinas del estator, las tres bobinas del estator, que es donde se inducen estas fuerzas electromotrices, tienen en el sentido relativo un campo magnético variable en el tiempo. Por la ley de Faraday-Lenz,
se induce entonces estas fuerzas electromotrices. Y como dijimos, están adecuadamente conectadas, de manera que vamos a obtener tres fuerzas electromotrices de igual amplitud desfasadas en torno de grados. Por otro lado, si a esta fuente de tensión real le conectamos una impedancia trifásica equilibrada, entonces circularán las corrientes IA1 de T o IA2, IA3 en forma fasorial, alternas y senoidales. Pero estas corrientes están circulando por los devanados del estator, que están fijos. En el rotor, al circular una corriente continua por un devanado, se crea un campo magnético fijo, estático, y es el rotor quien le da la variabilidad en el tiempo cuando abraza o concatena a las bobinas del estator. Entonces, la primera fuerza magnetomotriz que encontramos en el generador es en el rotor, pero alimentada por corriente continua. Las otras fuerzas magnetomotrices creadoras de campos magnéticos también se van a deber a las corrientes IA1, IA2 y IA3, cada una de estas que circulan por los bobinados estáticos fijos del rotor. Entonces, este tipo de fuerzas magnetomotrices que se presentan en el generador cuando están trabajando en carga es que vamos a estudiar y analizar en detalle. Inicialmente diremos que la fuerza magnetomotriz es la creadora de campo magnético. Si hay campo magnético, hay densidad e intensidad de campo magnético. Y esta fuerza se genera debido a la circulación de corriente eléctrica a través de un conductor, que nos dice la ley de Ampere. Entonces, si tenemos cualquier conductor por el cual circula una intensidad de corriente I de T, en torno a él se induce un campo magnético cuyo sentido de las líneas de campo magnético está dada por la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura. Y si hay campo magnético, obviamente podemos determinar la densidad o intensidad de campo magnético en diferentes puntos de este conductor. Sin embargo, si a este conductor o en base a este conductor construimos una bobina, que no es otra cosa que el arrollamiento de conductor en un núcleo magnético, estamos formando una bobina y al hacer circular una corriente I de T, entonces va a crear estos campos magnéticos pequeñitos a lo largo de toda la bobina, que en su conjunto y por la disposición constructiva de la bobina, estos campos magnéticos pequeñitos se van a concatenar, ese es el término, no sumar, se van a orientar creando un único campo magnético, formando un norte y un sur o un electroimán. Pero la intensidad de corriente sí es variable en el tiempo, entonces esta densidad de campo magnético también va a ser variable en el tiempo, el flujo variable en el tiempo,
etcétera, etcétera. A nosotros nos interesan las bobinas y saber cómo era la fuerza magnetomotriz. Y decimos que la fuerza magnetomotriz depende o tiene una proporcionalidad directa con el número de espiras y la intensidad de corriente, fundamentalmente, al margen del núcleo que, dependiendo del tipo de material ferromagnético, podrá concentrar más o menos líneas de campo magnético. Pero en esencia es el número de espiras y la intensidad de corriente. De manera que la ecuación general de fuerza magnetomotriz es la integral cerrada a través de una trayectoria E de la intensidad de campo magnético H escalarmente por un diferencial de longitud de esta trayectoria, que en general podemos expresar esta ecuación como la sumatoria algebraica de corrientes en una trayectoria cerrada, pudiendo tomarse positivas las que entran, negativas las que salen o viceversa. Sin embargo, en una bobina, si hacemos un corte transversal, encontraremos que todas las corrientes o entran o salen por una trayectoria cerrada. Es decir, en una bobina la fuerza magnetomotriz va a ser simplemente N, el número de espiras, multiplicado por la intensidad de corriente. Y eso es lo que ocurre en nuestras bobinas del estator, en otras palabras. Tenemos corriente alterna y senoidal, la IDT, y tenemos bobinas con un determinado número de espiras. Entonces estudiaremos esta fuerza magnetomotriz creadora de campos magnéticos en las bobinas del estator. En resumen, en máquinas eléctricas hemos visto que hay dos tipos de fuerzas magnetomotrices, una de ellas en el rotor, puesto que tenemos un bobinado por el cual circula corriente continua. Debido a la máquina motriz, este campo magnético estático fijo hace que para los conductores o bobinas que se encuentren en el estator se tenga un campo magnético variable en el tiempo y se induzcan las fuerzas electromotrices. Sin embargo, cuando el generador está conectado a una carga, o una carga conectada al generador, circularán tres corrientes equilibradas por cada una de las bobinas del estator donde se ha inducido la fuerza electromotriz. Entonces, estas corrientes circulando por las bobinas también van a crear campos magnéticos. La diferencia con la de la fuerza magnetomotriz del rotor es que aquí, en primer lugar, son tres bobinas, tres corrientes, entonces tres fuerzas magnetomotrices creándose en tres bobinas desfasadas 120 grados en el espacio, en la periferia interna. Entonces, como dijimos anteriormente, para entender mejor esta fuerza magnetomotriz del estator, vamos a hacer el análisis o estudiar las ondas estacionarias y ondas viajeras. Punto 1. Ondas estacionarias. La expresión matemática es una
función de dos variables xt igual a una amplitud fmax seno de 2pi tx en x coseno de 2pi t sub t en t, de manera que t de x es el periodo para la variable x y t sub t es el periodo para la variable t. Sin embargo, a x le podemos asociar el espacio y a t el tiempo. Si queremos graficar esta ecuación o esta función de dos variables, debemos parametrizar una de sus variables, en este caso el tiempo, de manera que para t sub 0 igual a 0, entonces la ecuación o la función será igual a fmax seno de 2pi tx en x. Para t sub 1 igual a t sub t octavos, será 0,7 de fmax seno de 2pi tx en x. Para t sub 2, t sub t sextos será igual a 0,5 fmax seno de 2pi tx en x. Para t sub 3, t sub t cuartos será igual a 0, es una recta, ya no es onda. Para t sub 4, t sub t tercios menos 0,5 de fmax seno de 2pi tx en x, o sea, menos seno. Para t sub 5, t sub t medios menos fmax seno de 2pi tx en x, opuesta a t sub 0. Y para t sub 6 igual a t igual a fmax seno de 2pi tx en x, que es la misma onda que para t sub 0 igual a 0. El resultado de estas funciones nos muestra que todas son funciones seno, 2pi tx en x, pero sus amplitudes varían. Es decir, respecto a la primera, pasado el tiempo, t sub 1 disminuye la amplitud al 70%, al 50% y finalmente cese 0 y luego cambia a menos seno. Pero la amplitud va aumentando de menos 0,5 hasta menos 1. Y luego vuelve a la función original fmax seno de 2pi tx. Entonces, graficando estas ecuaciones, vamos a obtener que para t sub 0 igual a 0, tenemos la onda en rojo, y conforme va pasando el tiempo, para t sub 1 tenemos el 70%, para t sub 2 tenemos el 50% y así siguiendo para t sub 3 0. Luego, para t sub 4 se vuelve negativa, menos seno, en vez de seno, menos seno, pero su amplitud va creciendo hasta tener un máximo también negativo de menos fmax. Y finalmente, para t sub 6 se reproduce la misma onda de t sub 0. Entonces, estas ondas tienen la apariencia de estar estacionarias porque sus puntos ceros no se mueven, solamente sus amplitudes van disminuyendo o cambian de signo, menos seno, y van aumentando hasta un valor máximo y así siguiendo. Veremos si en el generador podemos reproducir estas ondas. ¿Qué pasa si al bobinado del rotor le alimentamos con corriente alterna y senoidal y dt, y el rotor lo mantenemos estático, o sea, parado? El tiempo nos va a dar la función intensidad de corriente, que es una onda senoidal, de manera que para cualquier instante de tiempo toma valores positivos o negativos, significa que cambia de sentido, y así siguiendo se va repitiendo esta onda senoidal periódica.
Debemos de marcar que no es este el caso real, puesto que al bobinado rotórico alimentamos con corriente continua. Pero aquí estamos haciendo una demostración de dónde o cómo se pueden presentar las ondas estacionarias suponiendo que alimentamos con corriente alterna a un bobinado que está estático, parado, en un rotor. Entonces, en los puntos A, B, C y D, que pueden estar conductores, bobinas, la densidad de campo magnético, por ejemplo, para un instante de tiempo T, que tome el valor máximo, entonces en el punto B será máximo, la densidad será máxima del polo norte, positiva, y en D será máxima pero negativa. En A y C, que son las zonas neutras, no hay líneas de campo magnético, la densidad es 0. Y obtenemos entonces una onda senoidal, que puede ser la onda fundamental, la inicial, cuando la corriente era máxima. ¿Qué pasa si, pasado un instante de tiempo, tomamos un 70% de la corriente senoidal? Entonces la densidad de campo magnético, el flujo, la fuerza magnetomotriz, etcétera, etcétera, también tendrá una amplitud, un tamaño al 70%. Eso significa que en el punto B vamos a tener máximo, pero al 70%. En el punto D también máximo negativo, pero al 70%. Los puntos A y C se mantienen como zonas neutras y la densidad 0. Es decir, estamos reproduciendo estas ondas conforme vamos moviéndonos en diferentes valores que toma la intensidad de corriente. Cuando sea 0, en este punto, la corriente, tendremos también una densidad de campo magnético 0, luego pasará a ser negativo y tendremos ondas menos seno y reproducimos las ondas celeste y negras, ¿no? Y así siguiendo. Entonces, dependiendo de los valores de las intensidades de corriente de esos instantes, para obtener los valores de densidad de campo magnético. Entonces, podríamos obtener ondas estacionarias si a un rotor le alimentamos con corriente alterna. Que hemos mencionado no es el caso real, pero sin embargo en la máquina y en el estator tenemos 3 bobinas estacionarias fijas por las cuales circulan corriente alterna. Entonces ya podemos concluir que se van a presentar ondas estacionarias en estas 3 bobinas. Entonces, veremos las ondas viajeras. La expresión matemática de una onda viajera es también una función de 2 variables, fxt igual a fmax seno de 2pi tx más menos 2pi t sub t de t, donde t sub t o t sub x es el periodo en x y t sub t es el periodo en t. Igual que en el anterior caso, si queremos graficar, debemos parametrizar esta función en la variable t, de manera que para
t sub 0 igual a 0, el resultado de la función será f max seno de 2pi tx en x. Para t sub t igual a, para t sub 1, t sub t igual t octavos, la función resultante será f max seno de 2pi tx en x más menos pi cuartos. Para t sub 2 igual a t sub t sextos, el resultado será f max seno de 2pi tx en x más menos pi tercios. Para t sub 3, t sub t cuartos, la función resultante será f max seno de 2pi tx en x más menos pi medios. Para t sub 4 igual a t sub t tercios, el resultado igual a f max seno de 2pi tx en x más menos 2pi tercios. Para t sub 5 igual a t sub t medios, el resultado f max seno de 2pi tx en x más menos pi. Y finalmente para t sub t igual a, o para t sub sextos igual a t sub t, será igual a f max seno de 2pi tx en x más menos 2pi, igual a la función de t sub 0 igual t0 igual a 0. ¿Cuál es la característica de este resultado de funciones conforme vamos parametrizando el tiempo? Es que las amplitudes son exactamente iguales y son funciones seno que están desplazadas, ya sea adelantadas o retrasadas, dependiendo si tomamos el signo positivo o negativo, respecto a la onda inicial. Pero lo importante es que todas ellas tienen la misma amplitud. Si graficamos, vamos a suponer que tomamos el valor positivo de este desfasaje. Entonces, para t sub 0 igual a 0, tendremos la onda senoidal en rojo, f max seno de 2pi tx en x. Para t sub 1 tendremos una onda desplazada, pero de la misma amplitud. En este caso, desplazada pi cuartos. Y así siguiendo, conforme va pasando el tiempo, se van generando estas ondas, todas ellas de la misma amplitud, pero desplazadas hacia la izquierda, que da la impresión de que estas ondas se están moviendo y de ahí el nombre de ondas viajeras. Veremos en la máquina qué pasa si el bobinado del rotor es alimentado por corriente continua, IDT, y hacemos girar al rotor con la máquina motriz. Es decir, este es el caso real, ¿no? Es el caso real, puesto que nuestros generadores son alimentados por corriente continua, el bobinado del rotor es alimentado por corriente continua, y además este rotor gira gracias a la máquina motriz, dando a los conductores del estator un campo magnético variable en el tiempo. O sea, si en este instante t igual a 0 empezamos a hacer girar, en t igual a 0 vamos a tener en los puntos A, B, C y D, en este caso, en este instante, en A y C será zona neutra, por lo tanto tendremos densidad 0, densidad de campo magnético, en B máxima debido al polo norte y en D máxima pero negativa debido
al polo sur. Y de esa manera obtenemos la onda senoidal en rojo. Si hacemos girar este rotor algunos grados hacia la izquierda, ¿qué vamos a obtener? El máximo ya no va a estar frente al B, al conductor B, sino va a estar entre B y C. Y la zona neutra también se va a mover y ya no va a estar en A, sino entre A y B y así siguiendo. De manera que vamos a tener otra onda, en este caso la onda en azul, pero desplazada hacia la derecha. Si seguimos haciendo girar, obviamente también se desplaza. El punto máximo podría estar por acá, por ejemplo, entre B y C, pero un poco más próximo a C. Y también la zona neutra se desplaza y se van a generar estas ondas hacia la derecha. Debido a que al giro del rotor. Entonces, aquí el tiempo que da es la rotación del rotor. Entonces tenemos las ondas viajeras como si se movieran hacia la derecha. Por otro lado, si hacemos girar en sentido contrario, partiendo siempre de un t igual a 0, como la onda fundamental o inicial en rojo, las ondas se desplazarán hacia la izquierda cuando hagamos girar esto en sentido contrario. Es decir, estas ondas viajeras se presentan en el generador sincrónico creando un campo magnético giratorio en el sentido relativo, pero una fuerza magnetomotriz debida a una corriente continua. Corriente continua que circula por el devanado del rotor. Para complementar el estudio de estas dos ondas estacionarias y viajeras, veremos la teoría de composición de ondas. Es decir, ¿qué pasa si tomamos tres ondas estacionarias de igual amplitud y desfasadas 120 grados, tanto en el tiempo como en el espacio? Y queremos determinar la composición o suma de estas tres ondas. Bueno, nuestra onda estacionaria tenía esta expresión matemática. La F1 será igual a Fmax seno de 2pi tx en x por coseno de 2pi tx en t sub t en t. La segunda onda debe estar desfasada 120 grados. Cuando decimos desfasada podría ser más menos o menos más. Entonces diremos que F2 será la misma amplitud Fmax seno de 2pi tx en x menos 120 por coseno de 2pi t sub t en t menos 120. Y la tercera tendrá que estar desfasada 120 grados respecto a la segunda y también a la primera. Por lo tanto, podrá ser igual a Fmax seno de 2pi tx más 120 o menos 240 por coseno de 2pi t sub t en t más 120 o también puede ser menos 240. Para simplificar, vamos a suponer que x' es igual a 2pi tx en t en x y t sub t es 2pi t sub t en t. De manera que nuestro objetivo ahora es calcular la suma de las
funciones f1, f2 y f3 y obtener una resultante. Obviamente que estas tres funciones o tres ondas estacionarias tienen una característica, ¿no? Que están desfasadas 120 grados en el espacio y 120 grados en el tiempo. Algo sumamente importante. Entonces, reemplazamos o factorizamos fmax y tendremos seno de x' por coseno de t' más seno de x' menos 120 por coseno de t' menos 120 más seno de x' más 120 por coseno de t' más 120. Y descomponiendo estas funciones de ángulo doble, tendremos seno x' coseno t', el seno sería seno x' coseno de 120 menos seno 120 coseno de x' por coseno de t', coseno de 120, menos seno de t', seno de 120, más, en este caso, seno x', coseno 120, más seno de 120, coseno x', por el desarrollo del coseno, coseno de t', coseno 120, menos seno de t', seno de 120. Tenemos que hacer los productos de estas funciones y obtenemos, simplificando, que el fr(xt) va a ser igual a fmax seno de x' coseno de t', más 2 veces seno de x' coseno de t' por menos 1/2 al cuadrado, menos 2 veces sen de t' coseno de x' por la raíz cuadrada de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, esto será igual a fmax por seno de x' coseno de t', más 1/2, esto es 1/4 por 2, 1/2, seno x' coseno de t', y esto nos va a dar 3/4 por 2, 3/2 de seno de t' coseno de x'. Estos dos términos son iguales. Entonces podemos sumar y factorizar 2/3, que va a ser 2/2 más 1/2, 2/3. También podemos factorizar y nos quedará 3/2 de fmax seno de x' más t'. Reemplazando los valores supuestos x', t', obtenemos que fr(xt) es igual a 3/2 de fmax seno de 2pi de x en x más menos 2pi t sub t en t. Ecuación que la hemos estudiado y se refiere a una onda viajera. En resumen, la composición de ondas, la suma de tres ondas estacionarias de igual amplitud, pero desfasadas 120 grados tanto en el espacio como en el tiempo, da como resultado una onda viajera, pero de amplitud 1.5 veces la amplitud de una de las ondas estacionarias. Eso es lo más importante, ¿no? Podríamos analizar gráficamente esta composición de ondas. Aquí tenemos tres ondas, A, B, C y D, estacionarias.
al ser estacionarias, dependiendo dónde se ubiquen, por ejemplo, en este caso, la onda A toma su valor máximo, las ondas B y C solamente al 50% de su valor máximo, ¿verdad? Y si sumamos estas tres ondas, nos dará una onda senoidal de amplitud 1.5 veces, una de ellas. En este caso, la amplitud de A, que sería Fmax, 2/3 de F, ¿no? En otro instante de tiempo, cuando se muevan estos vectores, por ejemplo, esta situación, A, B y C, B en la horizontal, entonces vamos a tener estas ondas. La onda A y la onda C. No con los valores máximos, pero sí ligeramente igual a los máximos. La composición de estas ondas nos dará también una onda senoidal de amplitud 1.5 veces la máxima, pero desplazada hacia la derecha en este caso. Finalmente, si en otra situación, para los vectores A, B y C, en este caso C toma el máximo negativo, entonces vamos a tener que su onda estacionaria también va a tomar su máximo negativo y A y B podrán estar al 50%. En la composición de estas ondas, en la suma de las ondas, también vamos a obtener otra onda senoidal de amplitud 3/2 de F, max, pero desplazada hacia la derecha. Eso significa que estamos obteniendo una onda viajera. Conforme se van moviendo las ondas estacionarias, en el tiempo vamos obteniendo una onda viajera de amplitud 3/2.